Hoy vamos a ver la distribución uniforme y también la distribución exponencial. Vamos a empezar por la uniforme, que es la más sencilla. Y ustedes habrán leído que decimos que una variable aleatoria tiene distribución uniforme en el intervalo AB si su función de densidad está dada por esta expresión, ¿sí? Es 1 sobre la longitud del intervalo, B menos A, si X está dentro de ese intervalo. Y si no, vale 0, ¿sí? Esto, fíjense que, en definitiva, nosotros tenemos, si esto es el intervalo AB, ¿sí? Nosotros tenemos, vale, es constante dentro de ese intervalo y 0 fuera de ese intervalo, antes de A y después de B, ¿sí? Esa es la f de x. Esto acá vale 1 sobre b menos a, ¿sí? Fíjense que si uno piensa en una función de densidad constante en un intervalo, ¿sí? Recuerden que el área debajo de la curva, ¿sí? O sea, el área debajo de la densidad, me tiene que dar 1 siempre, ¿no? Entonces la integral entre a y b debería darme 1, ¿bien? Entonces, es trivial que la altura, digamos, ¿sí? O sea, cuánto vale esa constante en ese intervalo sea 1 sobre b menos a. ¿Por qué? Porque fíjense que acá el área bajo la curva es un rectángulo, ¿sí? Y el área de un rectángulo es base por altura, ¿bien? Entonces, si la base es b menos a, ¿cuánto tiene que ser la altura para que el área final me dé 1? Bueno, va a tener que ser 1 sobre b menos a para que se nos cancele y nos dé efectivamente 1, ¿sí? Entonces no hay otra opción para una función de densidad que sea constante en un intervalo que no sea esta de 1 sobre la longitud del intervalo. Bueno, dicho esto, la función de distribución acumulada tiene esta expresión que uno la puede hallar, si no, ¿sí? O sea, no necesita usar la expresión, puede directamente integrar. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y además, bueno, uno se convence, hace los cálculos y se convence una vez de que la esperanza de esta distribución es el punto medio del intervalo, ¿sí? B más A sobre 2 termina siendo el punto medio, ¿bien? Y la varianza es b menos a al cuadrado dividido 12, ¿sí? B menos A o A menos B es lo mismo en este caso porque yo estoy elevando al cuadrado, así que el signo luego me va a quedar positivo, ¿bien? Entonces veamos un ejemplo. Vamos a suponer que un micro llega a una parada cada 10 minutos. Y supongamos que una persona, o sea, pensemos que ustedes salen de su casa sin mirar el reloj y van a la parada y que se ponen a esperar el micro. Entonces, lo que queremos saber es cuál es la probabilidad de que tengan que esperar más de 3 minutos para que llegue el micro. Entonces, en definitiva, lo que uno está haciendo es llegar, si cada 10 minutos, ¿sí? Pasa el micro, uno lo que está haciendo es llegar en un punto aleatorio, en un momento aleatorio, de un intervalito de 10 minutos, ¿sí? Porque acá pasó el micro, acá vuelve a pasar, acá vuelve... Bueno, yo llego en algún momento de este intervalo. Algo que tenemos que tener en cuenta es que yo lo que estoy considerando acá en principio es el momento en el que yo llego, pero si yo llego en un momento por acá, el tiempo que tengo que esperar para que pase el micro va a ser todo este, ¿sí? O sea, va a ser 10 menos el momento en el que llego. Entonces yo voy a tener que considerar dos variables aleatorias. Por un lado va a estar el momento en el que yo llego, ¿sí? Entonces, en este intervalito de longitud 10, ¿sí? Va a ser el momento, X va a ser el momento entre esos 10 minutos en el que yo llego a la parada. Eso va a tener distribución uniforme en el intervalo 0-10, ¿sí? ¿Por qué? Porque es elegir un punto aleatorio dentro de un intervalo, en definitiva, ¿sí? O sea, yo estoy llegando aleatoriamente dentro de ese intervalo y por lo tanto la puedo suponer como que estoy eligiendo aleatoriamente un punto dentro de ese intervalo y eso es el típico ejemplo de una distribución uniforme. Entonces, por un lado tengo el tiempo en el que el momento en el que yo llego a la parada. Bien, pero por otro lado tengo lo que a mí me interesa, que es el tiempo que yo tengo que esperar hasta que pase el micro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos variables? Esta I
en realidad, ¿qué va a hacer? ¿Cómo la voy a calcular? Si yo llego en este momento a la parada, ¿cómo calculo cuánto es lo que yo tengo que esperar? Es lo que falta para llegar a 10, ¿sí? O sea, es 10 menos X, ¿está? Entonces, si yo ahora lo que quiero es calcular la probabilidad de que tenga que esperar más de 3 minutos, ¿sí? Es que yo acá, o sea, como si me corriera 3 minutos para acá y llegue en cualquier momento anterior a esos 3 minutos hasta el 10, ¿sí? O sea, antes de los 7 minutos sería, ¿sí? Entonces vamos a escribir eso. Yo quiero la probabilidad de que el tiempo que yo tenga que esperar sea mayor a 3. Pero el tiempo es x, 10 menos x, ¿sí? Entonces esto es equivalente a que 10 menos x sea mayor a 3. Despejo x de acá y me queda que x tiene que ser menor a 7, ¿sí? Lo que observábamos recién en el dibujito, o sea, si llego antes de los 7 minutos, voy a tener que estar esperando más de 3 minutos para que llegue el micro. Por lo tanto, esto es, lo puedo hacer de dos maneras, ¿no? Uno es integrando directamente la función de densidad. Como es una función sencilla, lo puedo hacer tranquilamente porque al ser una constante, ya está, me queda la integral en principio entre 0 y 7 de 1/10, que es lo que vale la función de densidad. Recuerden que es b menos a, ¿sí? En este caso es 10 menos 0, por eso 10 en el denominador. Es una constante, así que la integral me queda x sobre 10, evaluada entre 0 y 7. Evalúo todo esto en 7, me queda 7/10, menos evaluar todo esto en 0, que es 0. Así que el resultado final nos queda 0,7. ¿Cuál es la otra forma que podemos utilizar? Bueno, aplicar la función de distribución acumulada. Ya que sabemos cuál es su expresión, podemos aplicarla. Entonces, tendríamos que utilizar a partir de acá, ¿sí?, la probabilidad de que x sea menor estricto que 7, como x es una variable aleatoria continua. Sabemos que la probabilidad de que x sea menor estricto que 7 es lo mismo de que sea menor o igual a 7. Y por lo tanto esto nos queda la acumulada en 7. ¿Sí? La función de distribución acumulada de la variable aleatoria x evaluada en 7. ¿Cuánto era esto? Bueno, reemplazar acá, ¿sí? Donde nuestro a es 0, nuestro b es 10 y a es 0. Entonces 7 menos 0 dividido 10 menos 0, que nos queda 7/10, ¿sí? Igual que antes. Obviamente que de cualquiera de las dos maneras que nosotros lo resolvamos, debemos llegar al mismo resultado. Si no, alguno de los dos tiene que estar erróneo. Bien, y supongamos que también se nos pregunta cuál es el tiempo medio de espera en la parada, ¿sí? ¿Cuánto es lo que yo espero esperar, digamos, valga la redundancia? Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Bueno, yo lo que quiero es la esperanza de i, ¿sí? De la variable i, que es la que mide el tiempo que debo esperar. Bien, pero tengo que recordar que la i en realidad es 10 menos x, ¿sí? ¿Y cómo resuelvo esto? Bueno, podría, si quiero, integrar esta función por la función de densidad para calcular la esperanza, o avivarme y aplicar propiedad de linealidad de la esperanza. ¿Y qué me era esto? Era 10 menos la esperanza de x. Y como x es un uniforme, ya sabemos cuál es la expresión de su esperanza. Reemplazo, ¿y qué nos queda? Es b más a dividido 2. ¿Quién era b? b era 10. A, ¿quién era? 0. Dividido 2. ¿Sí? Esa cuenta, ¿cuánto nos da? 10 medios, o sea, 5. Hago el cálculo y nos queda 5. ¿Sí? O sea, el tiempo medio de espera va a ser de 5 minutos, porque era como tenía medida mi variable aleatoria. ¿Bien? Bueno, y ahora la otra distribución que han visto, que es la exponencial, y que ustedes han visto que tiene esta expresión, ¿sí? Su función de densidad está dada por lambda, e a la menos lambda por x, si el x es mayor o igual que 0, y 0 caso contrario, ¿sí? Esto sí, el parámetro es lambda. Entonces, el gráfico en general de esta función es algo así, ¿sí? Y su función de distribución acumulada está dada por esta expresión. 1 menos e a la menos lambda por x,
si x es mayor o igual que 0 y 0 si el x es menor que 0. A su vez, vieron que la esperanza es 1 sobre el parámetro y la varianza 1 sobre el parámetro al cuadrado. Acá esto es algo bastante importante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Porque a veces el dato que nos dan es el parámetro, cuando nos dicen la distribución exponencial nos dan directamente el parámetro, y otras veces nos dan la media como dato, ¿sí? Entonces ahí va a tener que uno va a tener que tener cuidado, ya que va a tener que modificarlo, ¿sí? Me dan como dato esto, para obtener el parámetro lo voy a tener que modificar, ¿sí? Bueno, y otra propiedad que vieron de la distribución exponencial es la falta de memoria o ausencia de memoria, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo estoy trabajando con una distribución exponencial y tengo dos valores positivos, la probabilidad de que, sabiendo que x es mayor que s, x sea mayor que t más s, es directamente la probabilidad de que x sea mayor que t, ¿sí? Bueno, ¿y qué quiere decir esto? El yo saber que duró por lo menos S horas, ¿sí? Y yo quiero que dure por lo menos T más, horas, minutos, lo que fuere, ¿sí? Que vaya de T más S en adelante, ¿sí? A mí no me importa, es como que me olvido de que arranqué, de que ya duró S horas, y es como si yo arrancara desde cero y pensara, bueno, que dure por lo menos T horas, ¿sí? No me importa lo que pasó antes. Es lo mismo que desde ahora yo empezar a contar por lo menos T horas. Bueno, entonces veamos un ejemplo de esta distribución. Dice, el tiempo entre dos fallas sucesivas de un equipo de laboratorio tiene una distribución exponencial con media de 44 días. Y nos pregunta cuál es la probabilidad de que la próxima falla ocurra, o sea dentro del próximo mes, dentro de los próximos 30 días, ¿sí? Entonces, definimos la variable aleatoria x, que es el tiempo, lo estamos midiendo en días, hasta la próxima falla del equipo, ¿sí? ¿Qué dato es el que me están dando acá? Eso es lo que les decía hoy, había que prestar atención a qué dato era el que me estaban dando, si me estaban dando directamente el parámetro o si me estaban dando la media, ¿sí? En este caso, justamente el parámetro, el dato que me están dando es la media, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a mí me están diciendo? Me están diciendo que la esperanza de x es 44, ¿sí? 44 días. Entonces, yo quiero saber cuál es el parámetro, ¿sí? Me están diciendo que 1 sobre lambda es 44. Entonces, ¿cuánto va a ser lambda? El inverso, ¿sí? Entonces, el dato que me están dando es que el parámetro lambda es 1 sobre 44, ¿sí? Entonces, la distribución de x va a ser exponencial con parámetro 1 sobre 44. O sea, el dato que a mí que me están dando no es el parámetro directamente, sino la media. Por lo tanto, el parámetro es el inverso. Bien, entonces, ahora vamos a calcular lo que se nos pide, que es la probabilidad de que la próxima falla sea dentro del próximo mes. Bueno, y eso lo que me están diciendo es que el tiempo sea menor o igual a 30. Estamos pensando en un mes de 30 días. Entonces, esto es la acumulada en 30. Entonces, directamente podemos evaluar acá la acumulada que corresponde con el lambda 1 sobre 44 y el x evaluado en 30. ¿Sí? Entonces nos queda 1 menos e a la menos, este es el lambda, ¿sí? Este es el parámetro lambda, y 30 es donde yo estoy evaluando. Realizo el cálculo y obtengo la probabilidad de que la próxima falla sea dentro de los 30 días. En este caso es bastante recomendable que traten de recordar cuál es la función de distribución acumulada o utilizarla, porque si no, cuando ustedes, integran esta función de densidad, ustedes habrán visto, para convencerse de que esta es la acumulada, van a tener que utilizar sustitución, ¿sí? El método de sustitución. No es nada complicado, pero bueno, lleva una cuentita más. Bien, y hagamos una última pregunta que nos dice, si el equipo lleva 15 días funcionando sin fallas, ¿cuál es la probabilidad de que funcione al menos 30 días más? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que a mí me están diciendo? Me están diciendo
tengo una probabilidad condicional, ¿sí? O sea, a mí me están dando un dato adicional que me dicen que yo ya sé que lleva por lo menos 15 días funcionando. O sea, el tiempo hasta la próxima falla yo sé que es mayor que 15, porque hace 15 días que está funcionando sin fallas. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que funcione al menos 30 días más? ¿Sí? 30 días más, ¿qué sería? A partir de estos 15, 30 más, quiere decir que el tiempo que finalmente funcione sea mayor a 45. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué teníamos? Acá teníamos esta propiedad, ¿sí? La de la falta de memoria. ¿Me importa a mí que lleve 15 días funcionando? ¿Me importa que lleve 15 días funcionando? No. A mí lo que me importa es, quiero saber cuál es la probabilidad de que dure al menos 30 días más. Entonces, la probabilidad que me están pidiendo es esta, ¿sí? Pero, ¿qué propiedad estoy utilizando acá? La falta de memoria. ¿Sí? Justifico de esa manera esta igualdad. No es cierto que a mí me pidan directamente esta probabilidad. No, a mí me están pidiendo esta. Y utilizando esta propiedad me queda lo mismo que esta probabilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, vamos a aprovechar lo que tenemos antes. Es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 30. Y eso ya lo teníamos calculado en el inciso anterior. Reemplazamos y obtenemos la probabilidad final. ¿Sí? Pero bueno, lo importante acá es utilizar esta propiedad de falta de memoria. No me importa cuánto ha transcurrido, me importa cuánto es lo que yo quiero de acá en adelante. Cuánto quiero que dure de acá en adelante, esos 30 días más por lo menos.